Aquí hay una frase lapidaria, muy dominicana, de ahí viene este. Esa frase te marca, o sea, eso es un tatuaje indeleble. Buenas. Mire su reloj. No importa la hora que sean buenas para usted, los suyos y los de su alrededor. Porque si alrededor suyo está mal, usted, por más bien que esté, se le va a complicar la vida. Así es que sepa que si usted está bien, trate que los demás también lo estén. Este es el meneo de Correa. Un oasis en medio de esta vorágine de streaming que tenemos en República Dominicana. La queja eterna de que no hay nada que sirva, hagamos algo que sirva. Yo creo que este sirve. Y más en el día de hoy que tengo un invitado que eligió el mes de su cumpleaños para estar con nosotros. Llegó a la pitola, como decimos los que pasamos de ahí. Llegó a los 45 años y está celebrándolo con nosotros. Pavel Núñez. Muchísimas gracias, Correa. Gracias por traerme al meneo. Yo encantadísimo de andar de aniversario y poder conversar contigo. 45 años, pero uno siente que es más porque tenemos 20 y pico de años viéndote, Pavel. Lo que pasa es que yo estoy desde los 13 años dando carpeta. ¿La pegada fuerte fue en qué año? 2002. 2002 fue que arrancó la cosa con Paso a Paso. Y en el 2003 con Te Di, pues ya la gente me abrazó de una manera diferente. Sí, 22 años. Tenías 23 añitos cuando... Sí. Bueno, ya ahora, este año, cumplo 24 años. Porque yo cuento, obviamente, desde el 2000. La pegada es una cosa. La pegada es una cosa. Cuenta de cuando te lanzaste. Sí, pero la lucha se cogió antes del 2000. Y en el 2000 es que arranca oficialmente la carrera ya como profesional con el primer disco. Háblame de ese arranque en el 2000. Mira, fue un arranque muy sui generis, porque yo voy de la mano de Víctor a una compañía que se llama RCC Record. Era roommate en ese momento de Rafa Payán, que se convierte en el productor de esa carta de presentación. Y vengo del activismo colonial, por así llamarlo, de la zona, haciendo conciertos en vivo de manera regular en casa de teatro. Yo soy uno de los hijos de esa generación de casas de teatro. Del duende. Exactamente. Con Hubo Freddy un eslabón, Ginebra. exacto, con Freddy. Hubo un eslabón perdido en casa de teatro, no porque no hubiese entretenimiento, sino porque durante mucho tiempo los cantautores como que mermaron, como que no iban a los sitios nocturnos a cantar, como pasó a principios de los 80 y durante todos los 70, que los cantautores eran asiduos a los sitios. Sí, teníamos a un Víctor, teníamos un Manuel Jiménez que cantaba, a un Cheo Zorrilla. Sí. Teníamos un Cheo Zorrilla. Pero date cuenta que como en el 92, eso se pausó. O sea, el fenómeno Juan Luis Guerra como cantautor sale de todo lo que es el espectro de zona colonial, se convierte en un fenómeno. Y el cantautor, como lo conocían en ese momento, pues como que pausó, como que cogió otra directriz. No sé por qué. A lo mejor ya tenían otras necesidades. Muchos de ellos empezaron a ser creativos publicitarios. José Antonio Rodríguez. El mismo Vitico. Estaba también Alex Mancilla, que ya había tenido una pegada grandísima con Cañaveral, pero se añadió también a la parte publicitaria. Él hizo una adaptación de No voy a mover un dedo. Sí, con Cañaveral. La canción de Giordano. De Giordano. Señores. Yo di una quemada con ese pero tema, una discoteca en Villa Consuelo. Como cantautor, oye, Giordano como cantautor venezolano fue el más dominicano de los venezolanos. Sí. Claro, porque No voy a mover un dedo, Cañaveral, Perla Negra, Sergio Vargas. Luego empezaron también a hacer otras de sus canciones entre los merengueros. ¿Por qué? Porque tenían un perfil de canción popular sin dejar de lado ese perfil de cantautor. Y eso es dificilísimo de lograr. Pavel, cuando tú logras pegarte full 2002, 2003, la gente... ese hijo de Pedrito. Sobrino de Jackie. Sobrino de Jackie. Me decían mucho. Que la gente dijo, sí, es fácil, cualquiera se pega.
sin saber cómo fue el proceso? Fue mucho más difícil porque tú sabes que aquí hay una frase lapidaria muy dominicana de ahí viene este. Esa frase te marca, o sea, eso es un tatuaje indeleble. O sea, hay una cosa que se da. Este cree que y ahí viene este. Esas dos frases me acompañaron durante como 5 años. ¿Por qué? Porque la gente no sentía que yo tenía un talento real porque ya había una predisposición de mi linaje. O sea, si él es sobrino de Jackie, a él se le va a hacer fácil. Y empezaron a cerrarse un sinnúmero de puertas que cualquiera podría asumir que estaban abiertas. Y fue todo lo contrario. Se empezaron a cerrar esas puertas y yo cogí una lucha grandísima. Entonces es cuando yo voy a casas de teatro. Freddy Ginebra me ve. Yo le afinaba la guitarra y se la cargaba a Lenny Abreu en ese entonces. Entonces Freddy se dio cuenta que yo esperaba un break de Lenny para subirme a cantar. O me subía con Lenny a cantar una que otra canción. Y dijo, ven acá, tú no tienes un día aquí. Y me dio un día. Me dio los viernes porque él asumía que para mí iba a ser más fácil llenar un viernes siendo desconocido. Que el viernes la gente sale. La gente sale porque a ver con qué se topa. Pues no. Llegaban 1 o 2 personas. Pero Freddy nunca dejó de tener confianza, fe. Siempre que él veía que iban 2 meses, él me decía, no te preocupes. Freddy me vendía unas películas que yo me frustraba porque él me decía, no te preocupes, que la semana que viene no va a caber gente aquí. Y toda la semana me decía lo mismo. Yo, Freddy, pero tenemos 3 meses todos los viernes y no pasa nada. Me dice, la semana que viene, tú te imaginas la llamada que yo he recibido. No nos embute. Y yo, Freddy, ¿llamada de quién si vinieron 2 gente? Pues esas 2 gente regaron la voz. Y por lo menos 8 llamadas yo he recibido en el día de hoy. La cosa es que ese ánimo que Freddy me daba, yo decía, wow, este tipo tiene más fe que yo en mí. Yo no puedo quedarle mal. Y yo volvía. Iba con un guitarrista acompañante llamado Karel Calaf. Y un día, no sé por qué, llegó una mesa de 4 personas. Es raro, siempre eran 2. Entonces, llegan esos 4 y empiezan a poner temas de canciones que yo podía cantar. Entonces, en fin, yo era un karaoke en ese momento. Y yo me acuerdo que esa noche fue tan difícil para mí porque ellos querían que yo cantara el repertorio completo de Silvio, que me sabía gran parte, o sea, yo no puedo negar esa influencia. Y en un momento yo le dije, miren, yo quiero que ustedes escuchen mis canciones porque esas canciones que ustedes me están pidiendo, ustedes las pueden escuchar en un CD, en una radio. Y eso hizo ruido en una de esas personas. Y de repente esa persona, de esos 4, llevó 8 personas al siguiente viernes. show. Y el próximo viernes ya éramos 25. Y después el próximo viernes ya éramos 100. Y ya después no cabía la gente en la casa. Y eso me conectó con la fe de Freddy. Yo dije, este tipo vio eso, yo no lo vi. Yo no fui capaz de verlo. Y ahí empezó entonces el movimiento de mis canciones. La gente empezaba a corear las canciones que solamente se oían en casas de teatro. Una de ellas, por ejemplo. Ahora que vuelvo, ton. Entonces esa canción, la gente entiende que yo musicalicé el poema, el cuento de don René, de mi tío René de Rico Bermúdez, Ido a destiempo. Y, exacto. Pero yo no musicalicé el cuento. Yo hice una interpretación con detalles del cuento. Y entonces empezaron los publicistas de esa época, los intelectuales, obviamente, a visitar a casa de teatro, atrás de un tiguerito, de un muchacho pequeño de estatura, que había osado musicalizar un cuento de René. Eso fue lo primero, ¿no? Se convirtió en un hit de hipsters, de personas que... De conocedores. De conocedores y de gente que iba a casa de teatro. A eso yo empecé a experimentar con cosas. Me fui un tiempo a Nueva York, volví. La casa de teatro me estaba esperando ahí. Y de por allá yo vine con los experimentos como una canción que es muy famosa en merengue. Se murió Martín, yo no lo sabía. Se murió Martín y yo no lo sabía. Lo vine a saber a los 15 días, cuando me dijeron, mira, que Martín murió.
Cuando me dijeron que Martín murió, ay por Dios caramba, qué pena me dio. Y empiezo entonces a llamarle la atención a los músicos. Ya no era solamente Karel Calaf y yo. Ya yo venía hablando con Rafa Payán, ya venía acercándome a Peter Nova en el bajo, que viene siendo de los legendarios de mi generación. De tu generación. Por haber sido bajista. No, y el apellido Payán en la música. No, y en el caso de Peter Nova, por ejemplo, ser bajista de Transporte Urbano con Luis Díaz. Entonces ya yo me empiezo a codear con músicos que la gente ya me veía como pretencioso, como ¿quién se cree este tigre? Mira quién tiene atrás. Mira quién tiene, o sea, a Papolo en la batería, a Peter Nova en el bajo, a Karel Calaf en una guitarra, a Rafa Payán en otra guitarra, a Félix Antúnez el abuelo en la percusión, y me convertí en esa época, cuando entra Sandy Gabriel también en el saxo, como un Dream Team, sí. Man. Ahora que sacamos cuenta. Yo me acuerdo que Bobadilla, Isidro Bobadilla, entra a mi banda en un break de esos de Juan Luis, porque está sentado con mi papá en casa de teatro y mi papá le dice, hay que sacarlo de aquí, de casa de teatro, es un Dream Team, es una banda que eso hay que llevarlo de gira. Entonces Isidro se ríe mucho con mi papá, son panas, y dijo, pero ese Dream Team no puede funcionar sin mí. Y se suma. Y era un bandón, o sea, estamos hablando de Karel Calaf, Rafa Payán, Papolo en la batería, el señor Peter Nova en el bajo, Félix Antúnez el abuelo en percusión, y entra como percusión menor y efectista entonces Isidro Bobadilla con Sandy Gabriel. En esa época yo venía haciendo como un Dave Matthews Band dominicano. Pero un Dream Team, porque ahora todos, Bobadilla de la Boba Band. Sí. Y mucho con Juan Luis todavía. Sí. Rafa Payán está trabajando creo que en México. No, Rafa Payán trabaja con Los Temerarios, sí. Los Temerarios. Pero vive aquí, es productor. Sí. Rafa Payán estaba en México. Estaba con Juan Luis Guerra. Rafa Payán es uno de los músicos de mi generación y de la historia de República Dominicana más talentoso que ha existido. Y es tan talentoso Rafa Payán que recomendó a su hermano para Juan Luis Guerra, y es que está con Juan Luis Guerra. Si el apellido Payán a nivel de cuerdas. Que es mi actual guitarrista. Obviamente cuando anda de gira con Juan Luis, pues yo me la tengo que buscar. Pero es mi actual guitarrista y siempre lo ha sido. Era un Dream Team. Todos. Exacto. Mencionaste a Luis Díaz. Yo tengo una queja con Luis Díaz. Y es que él nos privó de mucho de su talento. Hubo un tiempo como que dejó de producir. Eso podemos discutirlo. Lo que pasa es que Luis Díaz se convirtió en un tipo tan que era difícil leerlo, difícil descifrarlo, por lo menos para el público que no fuera músico. ¿Qué tan grande fue Luis Díaz? Yo creo que uno de los más grandes, definitivamente. Yo creo que fue el cerebro detrás de los principales tronos que hoy conocemos dentro de la música popular dominicana. O sea, si estamos hablando de Luis Díaz, estamos hablando de la vida se ha puesto oscura y me ha golpeado con mano dura. Se fue sin decirme nada y soy la pena de la barriada. Ella me vivía. Todo el mundo sabe que me vivía. Ella me vivía. Y ahora destruye mi vida. Toma esta copa, cantinero. Échale veneno, ron. Y estamos hablando de Luis Díaz. Quieres dormir y yo quiero andar. Sonia Silvestre. La noche es para un largo viaje y hay que llegar. Quieres dormir y yo quiero andar. La noche es para un largo viaje y hay que llegar. Pensé ayer con tu cariño, casi me tuve al quedar, es verdad. Mi equipaje
liberarme. O sea, brother, te estoy mostrando dos polaridades para no pasar por... Vente conmigo, Marola. El primer video que yo vi, musicalmente bien preparado, fue un perico ripiado de él. Bueno, que está en la bicicleta. No es un perico ripiado, es un merengue. Es un merengue fusión. Un merengue fusión. O sea, ahora estamos viendo a Richie Oriachi, por ejemplo, hacer cosas como con ese tipo de experimentos que me parecen totalmente maravillosos, osados, pero muy, muy maravillosos. Y ahí sale Luis Díaz, como tú dices, en una bicicletica. Y la mujer lavando en la orilla del río. Sí. Y después poniendo las canas, techando una casa. Que para los que veíamos televisión en esa época, inicio de los 80, un video musical eran videos gringos y ya. Sí. Video dominicano era una gente caminando por la calle o en una casa sentado en un mueble. Y sale este Jimi Hendrix dominicano y dice, negra, yo me estoy muriendo. Ay, hombre. Óyeme que yo me voy a morir. Ay, hombre. Ya de ahí nosotros empezamos a conectar con este tipo. Y aparte, esa parte rockera que él tenía con un transporte urbano. Entonces... Y la canción Sudor y Asfalto. No, pero vean. Que la gente la conoce como Baile en la Calle. Ese era el tema, era el nombre principal. Y la gente le pegó con Baile en la Calle. Oh, sí, pero por ejemplo, yo se lo dije a mi negra que estos barrios tan calientes. Yo se lo dije a mi negra que estos barrios tan calientes, que no le abra puerta a nadie antes de las 10:20. Y ahí empieza este tipo contestatario a encender gente que llegó hasta mi generación. O sea, yo realmente la primera vez que voy a... 2009-10 falleció. Muere él, pero yo lo veo en una presentación en el 98 en Casa de Teatro. Y eso me cambió, me volteó el cráneo. Yo dije, wow, ¿y este tipo? Y decido acercarme, ¿no? A buscar consejos del gurú, de esa persona que yo veía tan inalcanzable. Me acuerdo que fui a su casa, le toqué un par de mis canciones. De ahí sale la anécdota que él me dice, la guitarra y tú están peleando y la guitarra está ganando. Entonces, ¿Te cruzaste un par de veces? Sí, me crucé un par de veces. Y a mí me dio tan duro eso. Yo duré como... ¿Cómo que te dijo? La guitarra y tú están peleando y la guitarra está ganando. Y yo dije, diablo. Y yo me fui. Y que un ídolo te lo diga. 3 meses duré trancado. Que mi abuela me iba a llevar la comida al cuarto. Pero suelta esa guitarra. Yo, no, espérate. Tratando de controlar el animal. Y cuando lo volví a ver, ya me dijo, estamos mejorando. Eso fue su aprobación. Háblame de tu abuela y de San Pedro de Macorís. Pues mira, la parte de San Pedro de Macorís, obviamente, es la parte que identifica a René del Risco Bermúdez, esa parte de mi familia, ¿no? Está la parte de San Francisco, que mucha gente no la visualiza, pero es de donde viene. Entonces, mi papá viene, Jackie, que había nacido en Santiago, pero que se cría en San Francisco. Y está la parte del sur, que es Sabanayegua, Asua, que es mi familia materna. Uh-huh. Entonces yo vine siendo como un sancocho de gente, porque yo me divido entre estos familiares que vienen de diversas latitudes del país. En el caso de San Pedro, yo más que nada empiezo con una curiosidad a través de lo que escribía mi tío, tú sabes. Porque mucha gente oye a René del Risco hablar de París y hablar de Italia en Ahora que vuelvo Botón, y no se da cuenta que es una fábula. O sea, él nunca tomó un avión. Él era un tipo tan rico a nivel creativo que él armaba universos. Y yo conozco a San Pedro primero por este tipo que lo describió en sus escritos y luego por las cartas que me pasó mi prima Minerva, hija de René, de cómo él describía este sitio que de alguna manera tiene que ver con gente de mi familia. Pero donde yo me descubro más como parte de estos tipos que cambiaron de alguna manera la comunicación dominicana es en San Francisco. Y empiezo a entender de dónde vienen ellos, por qué fueron como fueron, por qué fueron personajes contestatarios. Porque mucha gente conoce al Jackie Núñez del Risco del Show del Mediodía y ese tipo que se paraba ahí de manera impecable a tirar una idea tras otra. Pero se olvida de ese activista
de la radio dominicana, hijo de una poetisa no validada, o sea que nunca se le dio el nombre, que es Margot del Risco, la madre de mi padre también. Y ese perfil, ese tipo que se formó en las calles de San Francisco de Macorís, me dio, obviamente, yo creo que un mapa de cómo fueron mis antecesores sanguíneos. Y yo empecé a correr a armar un poquito mi historia a través de estos tipos que venían de estas latitudes y cómo era su personalidad según de dónde venían. Porque vamos a estar claros, la gente habla mucho de San Francisco y de los guapos de San Francisco. San Pedro fue... San Pedro fue un foco. Un foco intelectual. Uh-huh. O sea, de grandes pensantes, de gente que siempre mantuvo una postura contestataria ante toda opresión. Y yo vengo de ahí. O sea, yo no escapo, aunque mi crianza fue en la zona colonial, yo soy ese sancocho de todas esas cosas. Y por eso, en mí hay gente que reconoce cosas de René, un personaje que yo nunca conocí. Sin embargo, la herencia está ahí, en mi forma de escribir tal vez. Empezaste 2002, ya full pegado, después del inicio de los 90. ¿Cuándo tú dijiste, se puede vivir de esto, de la música? En el 2007, cuando hago mi primer Big Band. Ahí es que yo digo, espérate, déjame hablar en pajés. Sí, antes de eso, tú vivías, pero no era lo mismo. Yo trabajaba en una publicitaria, yo trabajaba en Pajés. Yo era copy en Pajés. Y yo dije, bueno, este va a ser mi trabajo y el extra va a ser la música. Pero yo no me acordaba del principio que me dieron en APEC de que la publicidad es full time también. Y cuando estos dos animales empezaron a competir, porque mucha gente me dice, ¿tu profesión es la música? Y yo digo, no, mi profesión es la publicidad. Lo que pasa es que yo he puesto mi profesión a favor de mi pasión, que es la música. Pero cuando yo vi que mi profesión se estaba tragando mi pasión, entonces yo dije, no, espérate, déjame hacer un stop, por ahí por el 2003, 2004, y empiezo a trabajar en un proyecto en mi cabeza, o sea, en mis sueños, el cual la gente conoce hoy como Big Band Núñez. Empiezo a hablarle a Rafa Payán, a Sandy Gabriel, de esta hazaña que yo entiendo que podía hacer, ponerme un look así medio Dick Tracy, llevar mis canciones a ese entorno. Mi papá, un Big Bang en el Caribe, tú estás volviendo loco, eso no va a funcionar aquí. Yo siempre digo en todas las entrevistas, pero ese es el cariño, porque yo sé que mi papá lo que ha querido siempre es protegerme de que yo no fracase. Pero yo lo he bautizado como el oráculo al revés. Cuando mi papá me dice que algo no va a funcionar, es un palo. Ahí es que yo digo, voy para allá. Siempre. O sea, yo me preocupo cuando me dice, es un éxito. Ay, si Pedrito me dice que eso es un éxito. Yo me agarro la cabeza, voy de rezo, me pongo de rodillas. Yo siempre le cuento a él la anécdota. Me dice, cuando vino a Aventura la primera vez, le digo yo, papi, mira, esa gente tan pegadísima, van a tener 2 shows. Yo creo que esos fueron los primeros shows que no fueron en el Olímpico, fueron creo que en el Estadio Quisqueya, si mal no recuerdo. Le digo, y ya parece que la primera actividad está llena, la primera noche, y van a abrir otra. Mi papá me dijo, eso es trayendo gente de los pueblos, eso es guagua llena, eso es un fracaso, eso es el momento. Aventura. Cuando iban por la tercera llena, le digo yo, Pedrito, dime, eso es suerte, eso es suerte de principiante. Y mira a Romeo ahí todavía. Pavel, vivimos la Big Bang, las giras universitarias. Ahora que mencionas tu carrera, todo tiene sentido. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Las giras universitarias fueron, sin yo darme cuenta, el estudio mercadológico más grande que yo he hecho en mi vida. ¿Por qué? Sin darme cuenta. Fue algo que no fue adrede. Porque yo capitalicé una generación. O sea, yo logré que un público que venía creciendo conmigo se quedara conmigo. Yo iba a las universidades a cantarles. Yo fui su cantante de cabecera. O sea,
De repente yo se me graduaron, tienen hijos y ya, mira, cuando conocí a tu esposo en la universidad, ese era el cantante. Exacto. Yo fui el playlist de la fabricación de muchos jóvenes. O sea, me lo dicen en la calle. Ese te di. Sí, ese te di dejó muchos embarazos como consecuencia. O sea, una cosa que yo no puedo escapar a ello, definitivamente. ¿Qué está pasando en tu vida cuando tú escribiste esa canción? Desbaratado por ahí, amargado como un perro. Porque eso, la gente me dice... idealiza la canción y entiende que la canción viene como de un estudio poético. Nada que ver. O sea, viene de una decepción amorosa y yo siempre he defendido que para que la canción llegue al papel tiene que pasar por la piel. Eso es así. Hay canciones que luego que tú tienes un oficio desarrollado nacen de una buena película, de un buen libro, pero cuando usted está joven, feliz e indocumentado, lo que hace que usted escriba canciones son las decepciones y los tropiezos, por lo menos de ese calibre. Canciones que no sean alegres. Usted tiene que vivir una experiencia y eso pasó después de esa experiencia. Y para suerte mía, era la experiencia de mucha gente. Yo pensaba que no. Era una discusión que yo tenía con Víctor en vida antes de lanzar la canción. O sea, él me decía, esa es tu canción. Y yo decía, no, Vitico, esa canción tiene un coro larguísimo, tiene muchísima letra, es muy personal. Me dijo, esa es tu canción. Me lo decía con una certeza parecida a la de Freddy Ginebra en Casa de Teatro. Háblame de Víctor. Vitico es un ser que yo siempre describo en sus múltiples etapas como extraordinario. O sea, Vitico empezó siendo mi papá musical, o sea, el tipo que me apadrina. En el trayecto, no sé cómo lo logró, siempre digo esto también, y se convierte en mi hermano. Y ya cuando desaparece era mi hijo. Yo por eso decía, mi hijo, sí. Yo siempre digo, mi hijo que me dobla la edad, siempre lo presentaba como tal. Porque yo tenía que estar detrás de él tomando en cuenta lo irreverente que Vitico podía ser en algunos momentos. Porque cuando Vitico le cogía con que había que decir las cosas de una forma, pues la decía. Y en esa canción específica de Te Di, cuando yo voy y se la canto, que es algo que yo ahora uso dentro de mi monólogo de los conciertos, yo cuento esa historia de que... ¿Cómo fue? Bueno, yo llego y le canto la canción. Sentado solo en algún restaurante, me pregunto si andas sola o quién te acompañará, quién te besará los ojos, quién te curará el invierno con calor del bueno, el que siempre entregué yo. Y llega el momento y te entregué la luna, te entregué mi sonrisa, te entregué la armonía que corría por la brisa. Devuélveme el verano que te di en cada abrazo, devuélveme la calma que se esconde en tu espacio. Y todavía no se ha acabado el coro, Te di mis ansiedades y mi melancolía, te di mi gran historia, la única que tenía. Las cosas han quedado donde tú las querías. El viento sigue intacto para respirarlo, solo faltas tú. Y yo termino y Vitico me dice, tan bruto. Y digo yo, pero mano, ¿y cómo así? Me dice, esa canción tiene una frase que dice, el viento sigue intacto, para respirarlo solo faltas tú, y lo que se respira es el aire animal. Y yo... Entonces, hacía 2 semanas atrás, él y yo habíamos hablado sobre la licencia poética. Ajá. Que era la licencia que teníamos nosotros los escritores para escribir cosas sin sentido, que terminaran teniendo un sentido... poético. Y sentimental. Ojalá que llueva café. Exactamente. Le digo yo, Vitico, ¿y la licencia poética? Me dice él así despectivo, me dice, ¿cuál es el punto? Le digo yo, mira, esa canción es tan poética que yo no podía decirle a esa mujer, estoy aficiado de ti. O sea, el viento sigue intacto para respirarlo, solo faltas tú. Es una manera de decir hasta lo irrespirable se respiraría si tú estuvieses. Y él se voltea otra vez y me dice, eso te lo inventaste tú para ganar el pleito. No está mal dicho. Y bueno, y a partir de ahí empezó
A cada vez que yo me equivocaba en algo, se me paraba por atrás. Y me decía, ¿y eso? Es licencia poética, pendejo. Entonces, bueno, un bullying sistémico, tú sabes, durísimo. ¿Cómo manejaste? Sin embargo, para decirte, se pega la canción y se pega la frase. Uh-huh. Y él me dijo, tú sabes que es un accidente poético. No una licencia poética. No, eso no es una licencia, es un accidente poético. Tú te acabas de constituir en el primer bruto que la pega. Se ve el nivel de confianza que había, que eso no te afecta. Pero, ¿cómo manejaste tú ese 2020 cuando Vitico cae, que lo internan, que pasa intensivo? ¿Cómo fue todo ese proceso? Mira, todavía sigue siendo doloroso. O sea, muy doloroso. De hecho, el que se pasa el claustro conmigo es mi hijo Ariel. Y luego que muere Vitico, como a los 6 meses, me dice, mira, yo estoy notando algo en ti que me preocupa. O sea, una preocupación de un hijo, ¿no? Que pesa más que cualquier preocupación. Y tú sigues sacando 2 tazas. Y ya Vitico no está. Tú tienes que hacer la paz con eso. O sea, tú tienes que... Esas 2 tazas de café que te la terminas bebiendo tú, bébete una porque... Él no va a llegar. Tú te estás imaginando, tú estás en negación. Y mi hijo es que me muestra esa negación. Yo he hecho las paces recientemente con eso. Realmente, porque Vitico era tan irreverente que él siempre decía que se iba a morir y que no quería velorio. Y se murió cuando no podían velarlo, ¿entiendes? O sea, una cosa que tú dices, wow, qué espíritu tan fuerte el de este tipo, ¿no? Y te puedo decir que aún hoy... Yo hablo de él en presente porque son gente que se mantienen contigo. No importa que no estén. O sea, el poder de lo indeleble. Yo siempre dije, mientras él estuvo en vida, que yo vivía en un apartamento donde Vitico tenía un estudio. Y eso es así. Porque yo estaba grabando cualquier cosa y Vitico llegaba y yo tengo que grabar. Y había que pararlo todo para que él grabara cualquier idea. Yo tengo 15 canciones inéditas de Vitico en mi casa. No relaje. Ahí. 1 disco y medio, vamos a decir. Que él dejó ahí grabado. Tú grabaste Se Murió Martín. Uh-huh. Y luego vino otra adaptación de un tema emblemático, en los años 80, que fue Chepe. Eso es así. ¿Cómo surge grabar Chepe? Fíjate que yo no lo he vuelto a hacer. Quiero repetirlo eso. En estos días me voy a poner a buscar qué otra canción podría yo rescatar. Nace de cómo yo podía retratar otra vez la tristeza de una canción. Porque Martín, eso era algo que también me decía Jackie, date cuenta que el dominicano es el único ser humano capaz de bailar su pena. Y yo decía, ¿cómo así? Me dice, mira, Martín es una muerte, cámbiale el ritmo. De ahí es que nace, y cuando yo la pongo en blues, se murió Martín, yo no lo sabía. Se murió Martín, yo no lo sabía. Ahí es que yo siento la pena por primera vez de esa canción. Porque mientras tú la tienes en la versión de Luisito Martí, no, hasta la baila, no te das cuenta. Tú no te das cuenta. Tú lo coges a chiste, te ríes de lo que él dice, de la calamidad de Martín. Y yo veo en Chepe la misma situación. Veo que estamos dando una crítica social pero tan puntual y tan lacerante, que por el ritmo, a lo mejor la gente no le prestaba atención a lo que tú decías. Pero... una denuncia social. Caminando por el Conde, una voz suena y me dice, caminando por el Conde, una voz suena y me dice, salúdeme mi compadre, que soy su amigo Don Chepe, salúdeme mi compadre, que soy su amigo Don Chepe. Yo me paré de repente, mirándole fijamente, yo me paré de repente, mirándole fijamente, caramba, no me acordaba de mi compadre Don Chepe, caramba, no me acordaba de mi compadre Don Chepe. ¿Cómo está la cosa, Chepe? Cuéntame tu vida, Chepe. Si estás trabajando, Chepe, ¿en qué te la buscas, Chepe? Cuéntame tu vida, Chepe. Cuéntame tu vida. Cuéntame tu vida, Chepe. Cuéntame tu vida. Vivo en casita de Yagua, en el barrio de Los Caitones. Vivo en casita de Yagua, en el barrio de Los Caitones. Y cuando llueve, compadre, se me mojan los colchones. Y cuando llueve, compadre,
se me mojan los colchones. Tengo 5 muchachitos, el más grande tiene 7. Tengo 5 muchachitos, el más grande tiene 7. Y el chiquito me pregunta a qué le dicen leche. Eso es demasiado fuerte para bailarlo, ¿entiendes? Entonces, si, cuando tú dices, el más chiquito pregunta a qué le dicen leche, tú estás describiendo la pobreza extrema, la desigualdad, la apatía que tiene la sociedad con estos personajes y simplemente la está bailando y bebiendo ron. A lo mejor ese mismo personaje que está en esa situación bailó esa canción. Uh-huh. Fíjate lo tétrico de esa situación. El tipo que tiene esos 7 hijos, que el más chiquito le pregunta qué le dicen leche, estaba de repente en esa época bailando chepa en un colmado, bailando su calamidad. Su miseria. Sí, y eso a mí me traspasó de lado a lado. Yo dije, no, espérate, y decido rescatarla. Tú eres amigo de varios cantautores que te hemos visto compartir el caso de Luis Enrique, Franco De Vita, Carlos Varela. Busca Pedro Carlos Varela. Pedro Guerra. Pedro Guerra me manda un texto en pandemia y me dice, mira, yo estoy haciendo un ejercicio con varios colegas que quiero que musicalicen mis textos. Y yo, que para mí, él es uno de los mejores melodistas que yo he conocido en mi vida, digo yo que yo le voy a musicalizar a Pedro Guerra. Pero ¿qué pasa? Que Netflix también es mágico. Y yo en esos días estaba viendo Narco México en Netflix. Y oigo el soundtrack y digo, ven acá, y si yo hago una bachata así, media hipster también, que pueda llevarme a un entorno de lo que me mandó Pedro Guerra escrito. Porque yo cuando leo el texto de Pedro Guerra digo, tus ojos verdes, mi amor, son la guarida de un duende donde me quiero mirar, donde quisiera esconderme. Tus labios, lluvia, mi amor, son como cueva de peces. Un reposar de humedad donde quisiera perderme. Y dije, wow. Un poeta de 3 pares de timbales que yo siempre he admirado. Ha sido, como tú dijiste, busquen a Carlos Varela, busquen a Pedro Guerra también. Busquen para que conozcan. No, y para que oigan todas esas canciones que él hizo en Golosina. ¿Tú te has dado la autobiografía de él? Donde dice, Falo 22, que supe de... Cuando él vino ahora, yo tuve la oportunidad de... No, hace como 3 años. O 2 años, como 3 años. La obra de Pedro Guerra es impresionante. Te pregunto, ¿cómo sea esa sinergia entre ustedes? ¿Qué hablan entre ustedes? ¿Cómo llegan a hacer clic? Tú sabes que el que brega con relojes se puya con las agujas, ¿verdad? Y como todo se ha ido cercando, como la canción mediática ha ido cercando a la canción artesanal, poco a poco los que hacen canción artesanal se han ido como atrincherando y han tenido puntos de encuentro. Entonces hay un festival en México que se llama Trova Fest, que lo hace mi grandísimo amigo Edgar Oceransky, otro personaje imperdible. Busquen las canciones de Edgar Oceransky. Y ahí yo fui 4 veces consecutivos. Ya yo tenía contacto con ese mundo, pero ahí es que se logra realmente que todos estos tipos, todos estos cronopios, estemos en el mismo hotel con desayuno incluido, donde desayunamos juntos. Y donde empezamos a hablar como los Avengers, cómo podemos salvar al mundo, por lo menos de nuestra óptica. Igual no salvamos nada porque al final, cada vez que se acababa ese festival, nosotros nos abrazábamos llorando como que era la última vez que nos íbamos a ver, porque imagínate tú, o sea, un festival de cantautores en tiempo de Bad Bunny es un poco complicado. Pero aún así fuimos insistentes por el país donde se produce. Yo llegué a México la primera vez que llegué y yo... Viene gente que dice que nunca ha tenido al frente las verdades que nunca se dicen y solo se sienten. Correa, yo vi 20,000 personas frente a esa tarima cantando una canción en un país que yo nunca he sonado en radio ni nada. Cuando me bajo, voy donde el organizador, le digo, ¿y esto tan raro? O sea, que conozcan mi música. Me dice, no, te voy a explicar, Pavel. Esas 20,000 personas que están ahí son personas que vienen de todas partes de México y que tienen esa cartelera en la mano hace un mes. Y cuando ellos ven lo que vienen en la cartelera, van a YouTube a aprenderse las canciones para corearlas.
eso es un símbolo de apoyo. Yo quedé así en una pieza. Yo dije, ¿cómo así? Así. ¿Por qué? Porque ellos entienden que ellos están aportando a estos tipos que poco a poco no son fenómenos radiales. Y ellos se concientizan de que el artista se va a sentir bien con eso. O sea, una fanaticada de estudio, por así llamarlo, pero es la fanaticada de este tipo de canción. Y en esos campamentos, por así llamarlo, empecé yo a conectar con Pedro Guerra, con Jorge Drexler. Obviamente ya Luis Enrique. Con Luis Enrique antes. Ya en Bohemias que hacíamos en Miami, ahí ya yo empecé a descargar, como dicen ellos, con Luis Enrique y compañía. Pero yo que ya conocía a Pablo Milanés vía Vitico, pues ahí en uno de esos festivales, él fue el que cerró. Empezamos a tener una comunicación más cercana hasta el punto de grabar un dúo con Pablo Milanés. ¿Cómo ha sido para una persona como tú, cantautor, mucha sensibilidad social, poética, amorosa, crear un hijo como Ariel en esta época de ponte así que te voy a hacer tal cosa? Y tener un hijo como Ariel, sí, que mira, está tan bien encaminado. Sí, mira, yo tengo que darle gracias a Dios porque él a lo mejor él pudo tomar otro camino, ¿no? Pero para los que dicen que el entorno no importa, Ariel es un ejemplo de que sí. Él creció viendo a guitarristas como Luis Payán, como Rafa Payán, como sus tíos. Él creció oyendo buena canción. Él creció oyendo buen bolero. Y al final él es el resultado de eso. ¿Entiendes? O sea, qué bueno que en los podcasts se puede hacer este tipo de cosas. Al final, él es este Ariel. Dime, ¿qué tenemos ahora? La casita, Víctor. Duro, Vitico, duro. Dale. Si supieras cómo te quiero, jamás pensarías que yo nada malo haría. Y esa canción de Vitico no se la enseñé yo. Él la buscó. ¿Por qué? Porque él vio a Vitico como su abuelo. Porque él entendió que había una canción profunda que a él lo conectaba. Yo simplemente fui un puente para que este personaje maravilloso pueda brillar con luz propia. ¿Él tiene el CD donde él es la carátula? Sí, claro que sí. O sea, ese CD se lo regalé yo. No sé si lo tiene dentro de sus cosas o lo tengo yo aquí en la casa, en las cosas que él guardó, pero claro que sí. Él ahí tenía 9 meses. No, ¿cuándo termina él la carrera? Él termina la carrera en 3 años y 4 meses exactamente. Ya lleva por ahí 8 meses batallando. Tú lo ves, él estaba aquí hace poco. Estaba aquí en Navidad, que fue cuando se grabó ese video. Yo he ido un par de veces. Él se ha convertido en mi guitarrista entonces allá. Porque es la forma que hemos encontrado de que la ayuda no sea una dádiva, sino que él salga conmigo. De hecho, me inventé una gira con un nombre trillado pero necesario, Padre e Hijo Tour. Y hicimos 9, 10 conciertos por ahí por Estados Unidos para su estancia, ¿no? O sea, le dije, mira, yo podría buscar un préstamo, que de hecho lo tenemos también en Fundapec, valga la cuña. Pero podríamos buscar otro comercial para cubrir esta parte, pero vamos a ganárnoslo. Vamos a ver cómo fue que yo lo hice. Vamos a ver si a ti te hace eco también. Y definitivamente le gustó la experiencia. Me validó, me dijo, ¿y esto es así? Yo, sí. Hay que estar en una ciudad hoy, en otra mañana. ¿Qué está estudiando él? Él está estudiando producción musical, guitarra obviamente, y aparte también música para cine. Música para cine. Pavel, ¿tocamos fondo ya a nivel musical? ¿O hay esperanzas? ¿Qué pregunta? Tengo que beber agua para responderla. Yo creo que tocamos fondo como medios para transmitir el arte. Tocamos fondo porque antes los medios eran el filtro para que tú no te pasaras de la raya.
ahora los medios buscan lo que se pasa de la raya para estar a la moda. Este corte, María, lo necesito corto así. Tac. Él diciendo eso para la promo. Continúa. O sea, antes el medio de comunicación te exigía ser buen artista. Te exigía tener buen mensaje. Porque si no, no te pongo. Ahora el artista te dice, esto fue lo que yo hice. O lo que se llaman artistas, ¿no? Que es un artista mediático. Que es un entertainer. Yo creo, y no es malo, simplemente es otra cosa. ¿Por qué llamarle artista si es entertainer? Entonces, carece de arte la propuesta, pero impacta con lo que ese artista o ese grupo quiere. Y el medio de comunicación se arrodilla ante eso y lo replica y lo replica y lo replica hasta que las masas, que como dijo Hitler cuando se juntan, que son acéfalas, lo consumen y lo llevan a un plano tan amplio que es hasta medular. O sea, se pega hasta la médula, pero no por calidad, sino por imposición. Lo oigo tanto que lo termino cantando. Pavel, el implacable, el tiempo, nos golpea. ¿Qué tenemos de nuevo para ti ahora para finales de marzo, abril? Bueno, ahora yo estoy casi lanzando un EP de 6 canciones. De hecho, son 2 EP. Se van a dividir. 3 y 3. No, 6 canciones para América, 6 Europa. Pero no es que son regionales, sino que los sonidos tienen que ver con esas latitudes. Estoy promoviendo una canción a la cual le titulé El Pendejo. Ha tenido impacto. O sea, es una canción que ha tenido apoyo antes de ser lanzada. Y eso me llena mucho de satisfacción. Porque es una canción que reza: si me ves por ahí buscándote al lado, no es que quiero neciar, te amo demasiado y no quiero dejarte ir. Eres el espejo en el que logro verme. Intenté olvidar y me fui muy lejos, pero no pude más. Y aquí está el pendejo que nunca te supo amar, buscando oportunidades que no existen. Y aquí estoy pidiéndote volver, queriendo renacer en ti, vivir por ti de nuevo, de nuevo. Y aquí estoy pidiéndote decir que a ti te pasa lo que a mí, que quieres hoy lo nuestro, lo nuestro. Intenté olvidar doblegando el ego y empecé a entristecer como aquel bolero, el mismo que te canté, para decirte que sin ti yo podía solo. Como ves, no es así, sin luna no hay lobo, soy el simple ladrón que perdió su robo y en su jaula de metal se consume esperando a que lo salves. Correa, esa canción yo se la escribí, la gente puede creer que es a una mujer, al público. Fíjate, si me ves, o sea, te estoy hablando de la perspectiva... Tú eres mi espejo. No, y desde la perspectiva de un tipo que ya no suena en la radio. Si me ves por ahí buscándote al lado, no es que quiero neciar, yo te necesito, yo te amo. O sea, es algo
difícil de confesar. Eso. Y mira que yo hablo desde la postura del privilegio, porque a mí me hacen caso. Pero hay una legión de cantautores que necesita ser el espejo del público. Y aquí estoy pidiéndote volver, queriendo renacer en ti, vivir por ti de nuevo. Y aquí estoy pidiéndote decir que a ti te pasa lo que a mí, que quieres hoy lo nuestro, esa canción, esa ideología, ¿no? O sea, entonces voy a la parte, intenté olvidar, o sea, dedicarme a otra cosa, doblegando el ego, y empecé a entristecer como aquel bolero, el mismo que te canté, para decirte que sin ti yo podía solo. Ojalá lo entienda el público y sepa que la calidad perdura. Pavel, gracias, hermano, por tu tiempo, la disposición. No, gracias, hermano, gracias a ti. No mencionamos que hace unos par de semanas estuviste con Juan Luis Guerra en tarima. Sí, increíble. ¿Cómo fue eso? Estratosférico, vital. Yo lo transmito como vital porque me siento sumamente agradecido con Juan Luis por validar desde su magnitud a las personas que están haciendo canción melódica. Desde su perspectiva. Correa, o sea, Juan Luis es una persona que ya rompió con todos los parámetros, no solo de calidad, sino de popularidad. Y poner esa calidad y esa popularidad como plataforma para que nosotros estemos ahí es más que demasiado. De verdad que sí. Lo hizo grande. Lo hizo. Lo hizo grande. Gracias, Pavel. Gracias a ti. Este fue El Meneo. Aquiles Correa. Suscríbete, dale like, activa la campanita, comparte, riega la voz. Dile que Pavel Núñez, el pendejo, estuvo con nosotros hoy en El Meneo. Bye, bye.